nuestra enseñanza se titula Rico, Famoso, Orgulloso y Leproso. Vamos a hacer una oración al Padre Eterno para mirar la vida de un hombre que lo tuvo todo, que tuvo fama, riquezas, reconocimiento. Sin embargo, su vida terminó de la peor manera que podría terminar un hijo del Eterno, lleno de lepra, ignorado, olvidado. Y vamos a orar al Padre Eterno que sea Él trayendo bendición a nuestra vida. Padre Todopoderoso, te suplico que en el día de hoy hables a mi vida. Eso es lo más principal en este instante, que puedas tener misericordia una vez más de mí, de mis hermanos, de esta congregación, de este remanente y de todo el remanente de Israel que está esparcido en los confines de la tierra, en los 4 puntos cardinales. Padre eterno, misericordia por las ovejas perdidas de la casa de Israel, misericordia por Judá y misericordia por este remanente. En el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Gracias, poderoso Rey eterno. Dele la exaltación al Rey que vive y vamos a entrar en nuestro estudio. La marca más denigrante, el apodo más denigrante en tiempos antiguos en el pueblo de Israel hubiera sido ser reconocido como un leproso. Por eso en esta oportunidad vamos a ver el fin de un rey que, habiendo tenido todo prácticamente lo que un hombre puede desear en este mundo, todo, llegó al punto de ser despreciado por su carácter que tuvo, por las decisiones que tomó, y después de haber obtenido la posición más alta que algún hijo del Eterno del pueblo de Israel pudiera haber deseado, como era la de ser rey. Esa era la posición más alta que un judío podía haber anhelado tener. Amados hermanos, el rey Usías se conoce como uno de los reyes más prósperos del reino de Judá. Por supuesto, el más emblemático es David, ¿verdad? Por su entrega al Todopoderoso. Después viene Salomón, un hombre que lo tuvo todas las riquezas, sabiduría, pero este es uno de los reyes después de David, después de Salomón, que tiene una importancia como rey por lo que hizo. Fue condenado por su propio orgullo, ya que les digo, habiendo tenido la oportunidad de gozar de todo lo que logró obtener, sin embargo, recibió el pago de una actitud que deberíamos de cuidar en nuestra vida. Cuando llegamos a experimentar que el Eterno nos pone en nuestras manos lo que sea, bienes materiales, una familia, un hogar, un trabajo, carros, qué sé yo, no alcanzamos a ver que todo eso viene por la misericordia del Padre Eterno. Muchas veces pensamos, yo lo he logrado. Yo lo tengo por mi propia fuerza. Yo lo tengo por mi propio poder, por mi propia sabiduría. Y nos olvidamos que todo es producto de la mano del Altísimo, del Elión. Ya que dice la Escritura que Él es el que quita reinos. Y que Él, a quien le place, le da el reino. Él quita reyes y pone reyes. Y pone y quita a quien Él pone. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto más nuestras posesiones? Lo poco que tenemos o lo mucho que tengamos, puede quitárnoslas y dárselas a quien Él le plazca. Así de sencillo. Lo que uno tiene le pertenece a Él. Recuerdo las palabras que dijo Job: el Todopoderoso dio, el Todopoderoso quitó. Sea el nombre del Eterno bendito. Claro que sabemos cuál fue el instrumento que fue usado para quitarle lo que Job tenía. Fue el adversario, el Satanás. Pero al final de cuentas fue el mismo Eterno quien lo quitó todo. Así de sencillo. Entonces, el deseo de mi corazón es que en este día no pensemos en el hermano que no está aquí. Que pensemos en nosotros con esta enseñanza, que cada uno de nosotros podamos analizar lo que tenemos, lo que el Eterno nos ha dado, y sea cual sea lo que tengamos, reconocer que es el Eterno el que ha proveído, que glorifiquemos su nombre y que no caigamos en el error
del rey Uzías. Lepra era una enfermedad causada prácticamente por el pecado. No había cura. Aún en el día de hoy no existe la cura para la lepra. Entonces, más que nada venía la lepra a las personas en el pueblo de Israel cuando pecaban, cuando tenían pecado en su vida. Y ese pecado o esa enfermedad la cargó hasta la tumba, la cargó hasta la muerte. Probablemente fue la enfermedad que lo llevó a la tumba, que lo llevó a la muerte. Dice la Escritura, vamos a leer la Escritura, Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 3 en adelante, y dice: de 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, bien joven. Imagínense, a esa edad comenzar a ser rey, wow, y todo lo que logra. Y 52 años reinó en Jerusalén, uno de los reyes, si no es el que más, si no me falla la memoria, el que más reinó. 52 años reinó en Jerusalén. Ni David ni Salomón reinaron tanto tiempo. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Adonai, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar al eterno Elohim en los días de Zacarías. Zacarías es una persona que lo instruía, un sacerdote, que lo estaba instruyendo en las cosas del Eterno. Persistió en buscar al eterno Elohim en los días de Zacarías, un profeta entendido en visiones del Eterno. En estos días en que buscó al Eterno, ¿quién le prosperó? Dice, él le prosperó. ¿Quién? ¿Zacarías o el Eterno? Muy bien, correcto. El Eterno le prosperó. Este es un principio que espero nunca se te olvide. Nunca debemos olvidar. Hazlo recto ante los ojos del Eterno y Él te va a ir poniendo en alto. Hónrale, Él te va a honrar. Dale, Él te va a dar. Amados hermanos, es un principio. Él te va a poner en alto. Persiste en buscar al Eterno, Él te va a prosperar. Pero también debemos estar conscientes de lo siguiente: si dejamos de buscar al Eterno, Él también nos dejará. Así de sencillo. Esta es, en términos resumidos, la historia de un rey del reino de Judá, de Jerusalén, al que Elohim le concedió gran prosperidad. Mientras el profeta Zacarías estuvo ahí para guiarlo, para decirle, para aconsejarle qué hacer, le enseñó a amar, le enseñó a respetar al Eterno, fue engrandecido. Este gobernante, este rey, mientras Zacarías estaba ahí, se condujo sabiamente, amados hermanos, anduvo en los mandamientos divinos, caminó en la instrucción del Eterno, pero cuando ya no tuvo quien lo orientara espiritualmente, más bien, no es que no hubiera quien lo orientara, cuando ya no dejó que lo orientaran, que lo guiaran espiritualmente, amados hermanos, en ese momento se empezó a corromper. Mientras aceptó la dirección de una persona que buscaba del Eterno, todo iba bien. Al momento en que Zacarías ya no está, claro que hubo más profetas, claro que hubo más siervos del Eterno, pero él ya posiblemente ya no dejó que lo guiaran. En ese mismo momento empezó a construir su ruina, su caída. La gloria que llegó a tener, amados hermanos, se fue para siempre. Dice el versículo 16, Segunda de Crónicas 26, 16. Mas cuando ya era fuerte, después de todas las cosas que hizo, le recomiendo leer toda la historia. Cuando ya hizo bastantes cosas, cuando ya era fuerte, cuando ya tenía un ejército poderoso, cuando ya era respetado, cuando ya era temido por todas las naciones vecinas, su corazón, ¿qué le pasó? Se enalteció. ¿Para qué? Para su ruina. ¿Por qué? Porque esa vanidad, ese orgullo, esa vanagloria lo llevó a rebelarse ¿contra quién? Contra el Eterno, su Elohim. Y entró en el templo del Eterno para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote. Bueno, esto no lo voy a leer, luego lo leo.
Solamente voy a ver el verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra el Todopoderoso, su Elohim, entrando en el templo del Eterno, del Elión, para quemar incienso en el altar del incienso. El orgullo nos hace pensar que somos la excepción a la regla. El orgullo es un pecado, así lo describe la Escritura, ¿ok? Y es un instrumento del adversario que nos hace pensar que merecemos más de lo que tenemos, que nosotros podemos hacer cosas sin ser castigados. Eso es orgullo. ¿Cuál es el remedio para el orgullo? Para acabar con el orgullo en nuestra vida. ¿Qué podemos hacer para eliminarlo de nuestra vida? Una cosa es saber que el orgullo está presente en mi vida, pero otra cosa es saber cómo le hago para sacarlo de mi vida. ¿Cómo le puedo hacer para quitarlo de mi vida? ¿Cuál es el remedio? ¿Cuáles son las causas o las cosas, más bien, que podemos hacer para evitar que nos destruya? Amados hermanos, no es suficiente leer esta historia y decir, bueno, ya vi lo que le pasó, a mí no me va a pasar. No es suficiente leerlo, decir, ya entendí, ya sé cuál es el problema. Hay que ver cómo solucionar ese problema. Recordemos que está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 18 y versículo 12, antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, viene la altivez del hombre. Y antes de la honra es el abatimiento. Dos cosas que están entrelazadas. El orgullo nos lleva a pensar que somos la excepción, que somos mejores, que somos dignos de más cosas, ¿ok? Y este proverbio declara una verdad ineludible, no la podemos eludir. Nos habla de las desgracias que vienen antes de que uno caiga. Primero viene que la persona se eleva, se enorgullece, se llena de orgullo, se llena de vanidad, piensa que todo es de él. Una persona que permite que el orgullo penetre en su vida debe saber que va caminando, pero cuando tope con una esquina, a la vuelta de la esquina le espera el fracaso. ¿Por qué? Porque antes de la caída es el orgullo. Antes del quebrantamiento es la altivez de corazón, como dicen Reina y Valera, amados hermanos. Pero también la otra parte es una verdad. La otra cara de la moneda es lo mismo. Los honores que una persona pueda tener siempre están antecedidos por un tiempo de calamidad, de lucha, de triunfo, de esfuerzo. Veamos a José. Era un hijo favorito de Jacob. Sin embargo, tiene que pasar una vida llena de problemas. Hasta que ya cuando está en lo más abatido, tal vez en el punto donde no puede más, y clama al Eterno, el Eterno dice, es hora. Es hora de ponerlo en alto. Y lo sacan de la prisión. Estaba en una prisión. Sale de la prisión para ser el segundo hombre más poderoso en Egipto. Eso es lo que está mostrándonos el proverbio. Y esto le pasó al rey Usías. Estuvo humilde, el Eterno lo puso en alto. Se enorgulleció, vino su caída. Hoy compartiremos entonces esta escritura, lo que está aquí, para que podamos tomar la decisión correcta. Cuando servimos al Eterno, sobre todo, no evitemos llenarnos de orgullo por algo que sale bien. Es humano sentirse de pronto, la estoy logrando. Eso es humano. Pero evitemos que eso nos corrompa el carácter. Siempre reconozcamos que la gloria es para el Eterno, porque lo que logramos es por Él y para Él. Bendito sea el Rey poderoso. Vamos a ver cómo la mayor fortaleza que tenía Usías se convirtió en su mayor debilidad. Versículo 5, perdón. Y persistió en buscar al Eterno en los días de Zacarías, entendido en visiones de Elohim. Y en estos días en que buscó al Eterno, el Eterno le prosperó. Y salió, vean los logros, uno de los pocos logros que vamos a ver. Y salió y peleó contra los filisteos. Y rompió el muro de Gad, y el muro de Jabnia, y el muro de Asdod,
todas estas son ciudades que están en territorio filisteo. Él llegó y las penetró. Lo que ningún rey había logrado hacer, él lo hizo. Dice, y edificó ciudades en Asdod, territorio de los filisteos, tierra de los filisteos. Él fue el único de los reyes que edificó ciudades, o que edificó, ¿verdad?, construcciones allá en la tierra de los filisteos. Verso que sigue, verso 7. Elohim le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal, contra los amonitas, y todos estos que eran enemigos de alrededor, mire, le empezaron a temer. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Del verso 7, del verso 8, nos vamos hasta el verso 12. Ya le dije, lea toda la historia. Capítulo 26, segunda de Crónicas. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Ahora, estos nomás eran los que gobernaban. No crea que era su ejército, estos eran jefes. Y bajo la mano de estos 2,600 estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros. Oiga, ningún rey había tenido tantos. Vea todos los reyes que fueron a la guerra. ¿Cuántos juntaban? 30,000, 20,000, 50,000, los que más juntaban 300,000. Ya es un ejército sumamente grande que este rey pudo reunir. 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Estos eran los fuertes. Había parte de otro, yo creo, grupo más débiles. Y Usías preparó para todo el ejército, no nomás para los que iban al frente, para todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar con piedras. El único rey que puede armar un ejército de esta característica. Ni Salomón lo hizo. Este es el único que prepara un reino, con un ejército sumamente grande, bien armado, bien protegido. Esto es lo que hizo. Su fama se extendió lejos. ¿Por qué? Porque fue ayudado, como nos dice la Escritura, por el Todopoderoso. Amados hermanos, ¿qué más hizo? Verso 15. Bien lo que hizo aquí. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. El primero en la historia de Israel que hace máquinas para guerra. ¿Y qué más hace? Para que estuvieran en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Los armó y desde adentro podían lanzar hacia afuera. Quien viniera a querer conquistar eran atacados. Para arrojar saetas, flechas en cantidades, grandes piedras. ¿Y qué pasó? Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente. ¿Quién le ayudó? El Eterno, hasta hacerse poderoso. Usías tenía una gran capacidad. Era inteligente, sí, lo que le permitió hacer grandes cosas. Pero esto, que era una virtud en él, fue también su perdición. Porque cuando se sintió grande, cuando fue poderoso, es entonces que vino su debilidad. Véalo conmigo. Verso 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló, no contra los vecinos, contra el Todopoderoso su Elohim, entrando en el templo del Eterno para quemar incienso en el altar del Eterno. Usías sabía perfectamente que solo los sacerdotes podían quemar incienso en el altar. Ningún rey lo hizo, ni David lo hizo. Nadie. Él es el único que parece no entender lo que dice la Torá. Él conocía las instrucciones del Eterno. Él sabía que estaba establecido claramente en el libro de Éxodo, en el libro de Bamidbar, Números, que eran los sacerdotes los únicos que tenían el privilegio de ofrecer el incienso. Pero como muchos líderes, cuando ya están en la cima, en lo alto, lleno de sí mismo, no puso límites, traspasó los límites que el Eterno había puesto. Y Usías, con un corazón lleno de orgullo, se rebeló contra el Todopoderoso.
¿Qué fue lo que pasó por la mente de este rey? No lo sé. La Escritura no nos dice. No nos dice nada. Lo que realmente pasó, o podemos ver, es que se volvió rico, famoso, poderoso, un inmenso ejército, enemigos controlados en todas las fronteras, le daban presentes, le pagaban tributos, amados hermanos, y dijo, oigan, todo está aquí, todo lo controlo yo. Y fue cuando se llenó de soberbia. Es sabido, es conocido, que una persona orgullosa no piensa correctamente, porque donde el orgullo le lleve, ahí va. Lo que el orgullo le diga, eso quiere hacer. Tristemente, una persona llena de orgullo causa daño a su alrededor. Así a este monarca le ocurrió, o se le ocurre la insensatez de meterse al templo, según él, a ofrecerle incienso al Elión, al Altísimo, labor que era solamente para los sacerdotes. No le correspondía a ningún rey. Cuando esa tarea solo es para descendientes de Aarón exclusivamente, así lo especifica la Escritura, Uzías, con la acción que hace, pretende robar o hacerse más importante o robar la gloria del Eterno. Mira, a mí me acepta también que yo le ofrezca incienso. ¿Qué hubieran hecho los reyes después de él? Aún impíos. Lo mismo. Si no lo mató a él, no le dijo nada a él, yo también puedo hacerlo. Los sacerdotes no los necesitamos. Aquí nosotros somos rey, sacerdote y todo a la vez. Lo que hizo la religión, exactamente así ya. No necesitamos laicos, no necesitamos otras gentes. Nada más nosotros gobernamos y somos sacerdotes al mismo tiempo. Bueno, entonces, la palabra que aparece aquí es que se enalteció. Eso es lo correcto. Esto nos indica que Uzías fue una persona con un corazón mal agradecido, que no supo darle a Elohim la exaltación, la gloria de vida por todo lo que el Eterno le había dado. Amados hermanos, y aquí viene la pregunta. Esa actitud fue la que lo llevó a la ruina, ya que el Eterno, Elohim, resiste a los soberbios, los mira de lejos y solamente a los humildes los mira de cerca y los levanta, bendito sea su nombre. Son muchos los pasajes que nos hablan de que el Eterno al altivo lo mira de lejos. Al altivo lo va a humillar, lo va a hacer que caiga para abajo, amados hermanos. Y nos advierten de que eso es un pecado. Algo notable en todo esto es que ningún rey quiso hacer esto que hace el rey Uzías. Nadie intentó hacerlo. Nadie se atrevió a tomar el lugar de un sacerdote. Uzías consideró entonces que él no era igual a todos los sacerdotes. Hey, yo soy diferente. Miren lo que he logrado. Miren lo que he hecho. Miren lo que pude obtener. Ninguno lo hizo antes que mí. Miren el ejército, cómo lo armé. Nadie lo hizo. Ninguno pudo conquistar el territorio de los filisteos como yo lo hice. Así que soy diferente. Vamos a ofrecer también incienso. Entonces, eso hizo que no oyera la voz de alguien que le habrá advertido, no lo hagas, no es correcto, no te corresponde. Amados hermanos, decide usurpar una posición. Uzías aprendió esta verdad, que era una usurpación de poder, de una manera dolorosa. Su orgullo le hizo pensar que estaba por encima de los sacerdotes, toma el incienso y quiere ir a ofrecerlo. Amados hermanos, ¿quién como rey poderoso podía decirle, no lo hagas? Estás en pecado, eso es pecado. Gracias al Eterno hubo un sacerdote y un grupo de sacerdotes que fueron a enfrentarlo. Pero tiene que ser el mismo Eterno el que le diga, tu acción es pecado, tu actitud es una actitud de pecado. Tiene que ser el mismo Eterno. ¿Cómo? Veamos que su mismo pecado le resalta por encima y lo hace que se vea en su cuerpo. Verso 18. Y se pusieron contra el rey Uzías, los sacerdotes, ¿verdad? Y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso al Eterno, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados. Ni siquiera todos los hijos de Aarón, los que son sacerdotes consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Elohim lo que has hecho. Y exactamente, no fue para gloria. Verso 19. ¿Qué sucedió? Entonces Uzías
teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso. Este ya iba bien preparado. ¿Qué sucedió? Se llenó de ira. En lugar de decir, ok, tienen razón, estoy haciendo un pecado, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, cuando se llena de ira contra los sacerdotes, ¿qué sucedió? La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, estando ya adentro de la casa del Eterno, ya estaba ahí, junto al altar del incienso. No te corresponde a ti, rey Uzías, presentar el incienso, le dijeron los valientes sacerdotes. Esto muestra una cosa importante. Debemos de tener cuidado con lo que sí nos corresponde hacer y lo que no nos corresponde hacer. Hay veces que las personas se nos olvida nuestra posición en el cuerpo del Mesías y queremos hacer cosas que no nos corresponde hacer. Es un peligro simplemente hacerlas. No es que, ¿verdad?, nos vaya a venir la lepra. No, no va a venir. Te aseguro que no te vas a quedar leproso. Pero es un peligro estar usurpando las posiciones de otro. Me puedo proponer ir a tomar clases de canto, hermano, y qué sé yo, aprender un instrumento, tal vez batalle, podría proponérmelo, pero no es mi lugar. ¿Qué le juego al loco? ¿Qué estoy jugándole al loco? A Uzías se le declaró que estaba haciendo mal y en lugar de reconocerlo, se llena de ira, se llena de coraje, pero su soberbia no le permitía mirar que estaba en pecado. ¿Qué sucede? El mismo Eterno es quien le declara pecador. ¿Cómo? Cuando le brota la lepra. Oye, te quedaste leproso. Eso era símbolo de su pecado. La consecuencia de su pecado. Se mostraba por fuera lo que el pecado que llevaba por dentro. Ahí acabó la gloria del rey Uzías. Ahí acabó porque el mismo Eterno le hizo ver por medio de la lepra su gran pecado que había cometido. Ahora, él sabía lo que significaba caminar con el rostro agachado. Ya no iba a andar con la cara levantada. Soy el rey, soy el mejor, soy el que más ha conquistado, soy el que mejor ejército tiene. ¿Cómo andaría ese hombre con la cabeza? Ahora con la lepra, ahí va el leproso, con la cabeza agachada. Ahora sabría lo que es ser humillado, andar con la cabeza hacia el polvo. El Elohim lo había escogido. Sí, él lo puso como rey, pero ahora el Eterno también le pone la lepra, símbolo de pecado en el Tanaj, mal llamado Antiguo Testamento. Amados hermanos, quiero decirle entonces, vamos a leer otro verso, verso 20. Y miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes que le estaban confrontando, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, ya estaba en el lugar santo, en el lugar santísimo, santo, ya para quemar el incienso. El lugar santísimo es donde estaba el arca. Ahí nadie entraba más que el sumo sacerdote. Y a lo mejor un día, si no hubiera pasado nada, se le hubiera ocurrido ir allá también. Dice, y él también se dio prisa a salir de donde estaba el lugar del incienso, el altar del incienso, porque el Eterno lo había herido. Así, el rey Uzías fue leproso ¿hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de volver a entrar, de poder entrar, no a ofrecer incienso, de poder entrar siquiera al atrio. ¿De dónde? De la casa del Eterno. Y Jotam, un desconocido. Jotam, su hijo, tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Amados hermanos, noten lo que dice el verso 20. Nótenlo bien. También él se dio prisa a salir del santuario porque el Eterno lo había herido. Es increíble cómo Elohim, cómo el Padre Eterno a veces tiene que corregirnos él mismo para que nos demos cuenta hasta dónde hemos intentado llegar. Viene y con lo que pone en nuestras vidas nos dice, ¿no te has dado cuenta qué bajo has caído? Ahí es cuando tal vez nos damos cuenta. Al quedar leproso, el rey Uzías debió estar apartado, no solo de su familia, de todo mundo.
de su reino, de su gloria que tenía. Fue apartado, aislado, solo, aislado del palacio, aislado del templo, aislado de su reino, aislado de su familia. Amados hermanos, su hijo asumió el reino. Cuando falleció, oiga esto, ni siquiera se le concedió el ser enterrado en los sepulcros, en el panteón de los reyes. Había un panteón exclusivo para reyes, donde estaban los reyes. Por malos que fueran, ahí los enterraban, por malos que fueran. Sin embargo, por leproso, no pudo ni siquiera ser. Mire, hasta en su muerte fue echado a un lado. Puse la versión en Biblia en lenguaje sencillo porque nos ayuda mejor a entenderlo que Reina y Valera. Esta parte que quiero decirles. Cuando Uzías murió, lo enterraron en la tumba de sus antepasados, cerca del cementerio de los reyes. No en el cementerio de los reyes, cerca del cementerio de los reyes. Pero no fue enterrado en la tumba de los reyes. ¿Por qué? Porque había muerto de lepra. Luego, Jotam, su hijo, reinó en su lugar. Qué triste ejemplo el de Uzías. Tuvo que vivir apartado desde el día en que se le sube la soberbia a la cabeza. Vivió apartado por la lepra hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir apartado de Elohim, del templo, del santuario. Ni siquiera podía ofrecer un carnero, menos incienso. Amados hermanos, tuvo que ser apartado de su familia, de su reino, el reino que había logrado, el poder que había logrado, de su pueblo. Nunca más disfrutó la gloria que había tenido antes de ser leproso. Hasta ese día era un rey glorioso. Desde el día que se quedó leproso, jamás volvió a disfrutar la gloria de su reino, jamás. Uzías tuvo que abandonar el reino, el esplendor, la gloria que Elohim le había concedido para dejarlo a un hijo desconocido. Otro fue el que tomó su lugar, lo cual nos hace ver que en el reino de Elohim no somos indispensables. Llénate de orgullo, José, y el Eterno te quita y pone a otro. Así de sencillo, porque Él quita y Él pone a quien Él quiere. Bendito sea su nombre, exaltado sea Él, amados hermanos. Entonces el Eterno va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros. Es que aquí si yo no hago esto, esto no va a seguir. No te preocupes, el Eterno va a hacer su obra con usted, conmigo o sin mí. Así de sencillo. Porque Él es el Rey de la Gloria y Él va a poner a quien Él decida hacerlo. Bendito sea su nombre. Lo peor de todo es que hoy se recuerda al rey Uzías como el leproso. Es así como se sigue recordando a este rey, porque el leproso es lo que decía el último verso. Durmió, esta sí ya es la versión Reina Valera, ¿verdad? Para que vea cómo no nos da una idea clara. Durmió Uzías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales. Aquí prácticamente dice que en el mismo lugar. Y luego dicen, ¿por qué? Porque dijeron, leproso es, no concuerda lo uno con lo otro. Como si es leproso, lo sepultan en el mismo, los sepulcros reales. Las otras versiones están mejor traducidas. No fue sepultado en el sepulcro real porque dijeron, leproso es. Lo que quiero tomar aquí, lo puse para que vean cómo se le sigue recordando, cómo se le llamó hasta el final, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Es así como terminó la historia. Es una historia más grande, por supuesto, le invito a que la lea. Hoy solo quise traer este pequeño mensaje. ¿Para qué? Para que no caigamos en el mismo error que cayó este rey. Concluyo. Debemos hacer un llamado hoy. Debo de hacer un llamado hoy a tu vida. A reconocer qué estamos haciendo con los dones, con los bienes que Elohim ha puesto en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Te los dio para ponerte en alto? Sí. Quiso compartir contigo un poco de su gloria. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Enorgulleciéndonos y diciéndonos que los vamos a usar cuando yo quiera? ¿O cuando el Eterno quiera? ¿Qué estamos haciendo? Lo que tenemos, ¿hacia dónde lo estamos invirtiendo?
¿Hacia dónde nos proponemos honrar? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Hacia dónde las estamos dirigiendo? Analicemos si por medio de lo que el Eterno nos ha dado, estamos dando gloria al Eterno o nos estamos queriendo llevar la gloria a nosotros mismos. ¿Estamos viviendo para honrarle a Él o estamos viviendo para cosechar nuestra humillación? Así como le pasó a este rey que fue rico, poderoso, lleno de gloria, pero que terminó leproso. Y la gente, hasta el día de hoy, Judá, hasta el día de hoy lo recuerda, el rey leproso. Leproso es. Deseo de todo corazón que escuchemos la voz del Eterno. Esta es una imagen de una cantidad, nomás son 10 los que se presentaron, pero había una gran cantidad de leprosos que vieron al Mesías. Solo 10 tuvieron el valor de ir a decirle, sánanos, por favor. Amados hermanos, podríamos hoy pensar, esto es para los demás, pero hoy tenemos la oportunidad de orar un instante y decirle, sáname de la lepra, sáname del pecado. No quiero ser leproso delante de ti y ser desechado y terminar lejos de tu casa, lejos de tu presencia y lejos de estar un momento en tu gloria, en tu presencia. Padre Todopoderoso, esta pequeña enseñanza, una de los estudios más pequeños que he compartido, es con el propósito de analizar nuestra vida, hacia dónde nos estamos dirigiendo, qué estamos haciendo con lo que has puesto en nuestras manos, hacia dónde estamos dirigiendo nuestras vidas, oh Rey eterno. ¿Será posible que terminemos como la gran mayoría de hermanos que hemos visto, alejados de ti? ¿Será posible que mi vida termine como la gran mayoría de pastores que he visto, Señor? Una vida destruida, un hogar destruido, una familia destruida, lejos del ministerio de predicar. Yo no quiero eso para mi vida. No quiero terminar así. No quiero que mi vida termine así. No quiero que mis hijos terminen así. No quiero que mis hijas terminen así. No quiero que este pueblo termine así. Por eso te pido, perdónanos, Señor. Sánanos. Si hay lepra ahora mismo en nosotros, Yeshua, tú puedes sanarla. Tú puedes limpiarnos y quitarnos el orgullo de nuestra vida. Quitarnos la vanagloria de nuestra vida por lo que hacemos bien o por lo que ni siquiera hemos logrado hacer bien, pero ya nos sentimos grandes, Padre eterno. Perdónanos, perdónanos, perdona a este remanente. Perdona a todo aquella persona que escuche esta enseñanza, este mensaje y reconozca que todo es tuyo. Para gloria tuya, Padre eterno, para honra tuya y que solo tú eres el Rey eterno que vive por los siglos de los siglos. Padre, por favor, sánanos. Quita de mi vida todo orgullo. Hazme ser humilde. Vivir para ti. Honrarte. Y hasta el último día que yo viva, poder enseñar tu palabra, Padre eterno, en el nombre del Mesías Yeshua y para gloria del Padre eterno. Amén. Eterno Elohim. Amén. Bendito es el Padre poderoso.